Zaragoza tiene hoy por delante su cuarto día de fiestas del Pilar, unas fiestas para las que también hay que coger fuerzas. Hoy proponemos hacerlo en la carpa del Ternasco porque, Sara Comín, buenos días, se va acercando la hora de almorzar. Se va acercando y aquí el aroma también se va despertando y eso hace que nos entre más apetito. Nosotros nos hemos venido ya al que es uno de los escenarios más típicos y que más están arraigando en estas fiestas del Pilar. Es el quinto año que está en la Plaza de los Sitios, la carpa del Ternasco. Con nosotros tenemos a Diego Franco, que es el responsable de comunicación de esta carpa. Bueno, casi 100 actos organizados, conciertos, monólogos, humor, ternasquico para los niños, historias. La verdad que tenemos actuaciones para todos los públicos, como bien dices, casi 100 actos, 96 en concreto, desde las mañanas con los infantiles, a mediodía con talleres de cocina en directo, rondas y charangas, por las tardes los concursos, el humor, el concurso de merendadores y por las noches los conciertos principales y el baile con orquesta, ¿no? Un poco como todos los años y para todos los públicos. Bueno, variedad para todos los gustos, para todas las edades también, y nosotros acabamos de asaltar, nos hemos traído a Kiko el Pastor, que estaba con los más pequeños, aquí contándoles las historias del ternasquico. Bueno, ¿qué es lo que cuentas a los niños, Kiko? ¿Qué les enseñas? Pues les enseñamos que el ternasco es salud, que el ternasco no produce colesterol, que es muy natural, que se cría con cereales naturales y que conozcan las razas de ternasco de Aragón, las 3 razas de denominación de origen, que se lo pasen bien, que prueben el ternasco en bocadillo, que está delicioso, y que disfruten con la comida, con el ternasco de Aragón. Hemos visto además que se ríen mucho los niños, aprenden y sonríen, se ríen, son felices. Claro, se trata de que aprendan sonriendo, divirtiéndose, que aprendan que la comida es un juego, pero un juego sano. Bueno, y además aprenden, como nos decía Kiko el Pastor, todo lo referente al ternasco, que es la finalidad de esta carpa y de todo lo que organizáis aquí durante las fiestas. Claro, la carpa del ternasco surge principalmente para promocionar el consumo de ternasco, sobre todo de formas diferentes a las que estamos acostumbradas, ¿no? No solo esas costillas a la brasa o esas paletillas asadas, es la forma de comer nuestro cordero principal. Aquí hay una versatilidad tremenda que se pone de manifiesto, ¿no? Tapas, bocadillos, raciones de todo tipo. Este año tenemos albóndigas de ternasco, tenemos pelotas de borraja con ternasco, hay unos canelones fritos como novedad también. Y bueno, muy aragonés. Todo muy aragonés, siempre todas las actuaciones que tenemos son aragoneses y todos los productos que tenemos, bebidas y comidas, son todo 100% aragonés. La verdad que apostamos por la tierra porque es el territorio en el que nos movemos. ¿Cómo está acogiendo la gente? Bien, la verdad que bien, se ha consolidado, es una marca ya de referentes, un espacio donde la gente quiere venir, donde la gente quiere pasar un buen rato. Como hay actuaciones para todos los tipos y tienes tantos productos para probar, pues incluso hay gente que viene más de un día, quedan aquí con los amigos y bueno, la verdad que muy contentos con la respuesta de la gente. Pues muy bien, que siga así todo lo que nos queda por delante, y nosotros con lo que nos vamos a quedar, si les parece, es viendo las imágenes del concurso de merendadores. Aquí vienen cada tarde 5 personas y compiten por saber quién es el que más rápido puede comer un bocadillo de ternasco. Receta sencilla, aragonesa y sobre todo fácil de comer, requisito imprescindible para participar en este concurso. Hay quien viene en pareja a competir. Ayer vinimos a verlo por primera vez el funcionamiento y nos gustó y dijimos de venir hoy y competir entre nosotros. Cada año quiero comer un bocadillo de ternasco y ya que es gratuito pues vamos a comerlo. Algunos que practican ya antes de empezar. Hemos visto lo que había y lo mejor era merendar gratis, claro. Y otros viejos conocidos del concurso que se han quedado fuera del sorteo. Me comí el bocadillo el primero de los 5, pero luego la bebida no me entraba. 5 son los elegidos para superar el reto. El objetivo, comerse uno de estos en el menor tiempo posible. Y todos en sus puestos, toca empezar a engullir, cada uno a su ritmo y con sus trucos, pero la boca siempre llena, unos más que otros, eso sí. Y el trago final le ha hecho ganador. Poco a poco, tragando y comiendo bien. El bocata era un poco grande, mucho pan. Yo me quedé un poquito casi a puertas, pero el de al lado mío, pues claro, como ya calimocho. 5 minutos es lo que les ha costado, si creen que lo pueden superar, todos los días a las 6 de la tarde, en la carpa del Ternasco.